Dijimos que obviamente Centroamérica es una región más frágil por su dependencia con Estados Unidos, su cercanía y su independencia de Estados Unidos. ¿Qué se vislumbra para Centroamérica específicamente? ¿De qué fecha para adelante? ¿Qué periodo la va a agarrar, digamos, esta recesión? ¿Hasta qué punto puede llegar la recesión en Centroamérica? ¿Qué tanto se puede alargar? ¿A qué punto de crecimiento puede llegar? Bueno, mi impresión es que vamos a tener crecimiento negativo en varios países de Centroamérica este año. Negativo. Negativo. Tristemente mi país posiblemente sea uno de ellos, con un crecimiento muy tenue. Pero nosotros no vamos a pasar del 1 o 2 positivo y podríamos estar en el 1 o 2 negativo este año. Y en un país que ha estado promediando 5,5 o 6% de crecimiento en 2 décadas, eso es un golpe muy grande. Creo que en Centroamérica el único que va a salir más o menos ileso, en el sentido de que su crecimiento va a ser un crecimiento de verdad importante. Y posiblemente sea el único país en América Latina entera que lo logre, va a ser Panamá. Y en el caso de Panamá, creo yo, sobre todo porque el ancla que es el proyecto del canal, es un ancla tan grande, es una generación de demanda y de empleo tan grande, es un cambio estructural tan importante, que el resto puede montarse en eso. ¿Qué es lo que puede diluir en los demás países? Entre otras cosas, lo que estábamos diciendo en ese momento, la confianza. El presidente Roosevelt dijo ante la crisis del 29, que lo más que a lo que hay que tenerle más miedo es al miedo mismo. Conforme la gente va perdiendo confianza, se va multiplicando en el mercado interno lo que ya es un problema desde el frente externo. ¿Qué nos diferencia en Centroamérica? Bueno, por una parte nos diferencia qué tan expuestos estamos a distintos fenómenos. Los 3 países del norte de Centroamérica dependen en forma muy importante de las remesas, y las remesas están y van a seguir estando golpeadas. Y no estoy seguro hasta qué punto eso ya se está notando en El Salvador, pero es una cosa que va a seguir ocurriendo. Así como las remesas son muy importantes en el Triángulo Norte, ciertas actividades muy cíclicas, como decíamos antes, son importantes en el caso de Costa Rica. La otra gran diferencia en Centroamérica es cómo estamos nosotros antes de la crisis. En el caso de un Costa Rica, de un Panamá, en momentos particularmente buenos, muy alto crecimiento, finanzas públicas en orden, lo que significa que la crisis puede enfrentarse gastando. Una serie de cambios estructurales hechos en países donde había costado mucho hacerlos. Costa Rica con el CAFTA aprueba una serie de reformas que lleva años debatiendo. Panamá resuelve en la actual administración el tema de las pensiones, el tema fiscal y el tema de la ampliación del canal, además con una gran muestra de liderazgo. Estos países pueden tomar ese liderazgo, el dinamismo anterior y el espacio fiscal para enfrentar la crisis relativamente bien. Por otra parte, son países particularmente conectados, ¿verdad? Y por lo tanto que les golpean. Tenemos 2 países que han trabajado mucho en la estabilidad y están efectivamente estables, así que la crisis posiblemente no les haga descalabros financieros, pero que no han sido dinámicos, que no han estado creciendo ni produciendo mucho en relación a su potencial, y ese es el caso de, creo yo, El Salvador y Guatemala. La economía salvadoreña es una economía muy estable, la más estable de la región, es un gran mérito que el país ha tenido a lo largo de los años, pero su tasa de crecimiento en el último par de años ha sido un poco más alta, pero en general se parece más a la de Guatemala, y eso le complica. Y luego tenemos a los 2 del medio. Los 2 del medio son los 2 más pobres, Honduras y Nicaragua. Están además enfrentando esta crisis con gobiernos ya de por sí populistas. Antes de surgir esta crisis, habíamos muchos analistas pronosticando crisis en esos países, aun si no pasaba nada en el mundo. Y me parece que entonces esos países van a tener que enfrentar consecuencias muy complicadas porque dependen mucho de la ayuda internacional, con la cual están distanciados y que se retrae una crisis, porque tienen un frente fiscal muy complicado, de manera que si tratan de gastar para enfrentar la crisis, la inflación se les va de las manos, porque no generan confianza con su discurso ni con su realidad política. Su realidad política internacional nos genera dudas importantes, y porque son economías en las que se está haciendo muy poco estructuralmente para cambiar para bien. Entonces, si estás así y te pega una crisis desde fuera,
te va a golpear particularmente. Ok, yo me voy luego con Arturo, con la parte política, digamos, la visión política para enfrentar esta crisis. Pero antes, Alberto, quería preguntarte, ¿qué piensas tú de si la dolarización que nosotros tenemos nos ayuda o nos perjudica en esta crisis? A mí me parece que la dolarización salvadoreña fue un acierto, tomando en cuenta la realidad salvadoreña. Es uno de esos temas en los cuales el buen médico no le diagnostica lo mismo a todos los pacientes, ni le receta lo mismo a todos los pacientes que tienen lo mismo. Yo estaba en contra de dolarizaciones en otros lugares, pero estaba muy a favor de la de aquí. Me parece que el fenómeno de remesas de El Salvador, golpeadas como están en este momento, pero pongámonos atrás, hace 9 años, le ponía tanta presión a la baja, a la apreciación del colón salvadoreño, que el manejar el colón era impensable. Y además, la incertidumbre que genera que la distancia de programas entre los dos partidos grandes en El Salvador es más grande que en casi cualquier otro país, también hace que un cambio de gobierno, un cambio de partido, pues genera una cierta incertidumbre, y de tener que defender una moneda en esa incertidumbre es una cosa complicada. Entonces creo que en ese sentido El Salvador hizo lo correcto. Tristemente, los países que se dolarizan tienen, sin embargo, que pagar un precio, y es que arrancan un poco caro su etapa de dolarización. Entonces, El Salvador no es, a ojos de quien le compra sus productos desde fuera, un país tan barato como podría ser. Esto, yo creo que es inevitable ante la apreciación que empujaban las remesas y luego el fenómeno de la dolarización, pero claro que les quita un instrumento para comprarse dinamismo barato. Dicho eso, una vez que están dolarizados, hay que estar claros de que la desdolarización no es tan fácil como decidirla, ¿verdad? Una cosa es convencer al salvadoreño que tiene colones en la bolsa, que le decís, no va a haber más colones, querés estos dólares a cambio, que los cambie, y otra cosa es muy diferente, es convencer a alguien que tiene dólares en la bolsa, que si quiere la nueva moneda. Y entonces, esta es una decisión que, correcta o no, yo creo que fue correcta, es una decisión que me parece que es... En eso no es correcta. Para la crisis, para hoy día, ¿da lo mismo? No da lo mismo. ¿Afecta? No da lo mismo porque en algunos países las presiones financieras van a hacer presión sobre la estabilidad de la moneda. Y en ese caso, digamos, estamos viendo eso en América Latina, donde muchas monedas han perdido valor, lo cual es una bendición para sus exportaciones, pero un dolor de cabeza para sus bancos. ¿El peso, el real? El peso, el real, los dos pesos, el chileno y el mexicano. Sí, el real, el colón se está devaluando, costarricense se está devaluando 6 veces más rápido hoy que hace 6 meses. Eso es un alivio por un lado, porque te permite exportar más, pero por otro lado es un reto, porque un cambio de golpe en el tipo de cambio pues pone al sistema financiero y al gobierno en jaque. No tener que enfrentar esa incertidumbre en una crisis es particularmente valioso y ayuda, en este caso El Salvador, y ojo a la otra economía que resalta ahí, que es la de Panamá, ¿no?